Alcaldes también valoraron la disminución de estos delitos, aunque coincidieron en que la percepción de inseguridad en la ciudadanía es mayor y está potenciada por el crimen organizado. Carlos Godoy con detalles. La tercera edición del Informe Nacional de Homicidios Consumados en Chile mostró una disminución en la tasa de variación interanual de homicidios en 2023 con un menos 6% que se genera a raíz de la baja en víctimas, pasando de 6,7% en 2022 a un 6,3% el año pasado. Pese a la auspiciosa cifra para el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Toá, argumentó que el trabajo debe ser continuo, poniendo énfasis en la sensación de inseguridad, señalando que hay buenas razones para tenerla. No hay otra manera de quitar el temor que bajando los homicidios, que los números nos muestran que hay una inflexión, el temor de las personas muestra que aún hay preocupación y hay buenas razones para tener esa preocupación. En la región de Tarapacá, la cifra de homicidios bajó un 7,9%. El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, señaló que las medidas adoptadas por el gobierno deben ser permanentes, ya que ayudan a bajar la percepción de inseguridad. Las cifras lo demuestran, pero no la percepción, ¿ya? La percepción, la gente sigue asustada y obviamente porque todavía no llegamos a niveles mucho más bajos de lo que tenemos hoy día y además el tipo de criminalidad, porque finalmente son ejecuciones. No estábamos acostumbrados en Chile a ver ejecuciones. Arica y Parinacota también bajó la cantidad de asesinatos respecto al año 2022, pasando de 45 a 32. El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, señaló que las acciones tomadas van en el camino correcto. Nos deja tranquilos por un lado porque es el camino que hay que avanzar, pero para nada satisfechos porque tenemos que llegar a números mucho más bajos. Pero no todos son cifras favorables. En la región metropolitana hubo una leve alza con 554 víctimas el 2022 a 557 el 2023. San Bernardo es una de las comunas que aumentó el dato, llegando a 28 homicidios en 2023. El alcalde Christopher White pidió al gobierno redoblar los esfuerzos para bajar tanto la sensación de inseguridad como las cifras de asesinatos. Si bien agradecemos el esfuerzo que están haciendo las policías y el gobierno a nivel central, en el caso de nuestra comuna no es suficiente. Creemos y queremos que nuestros vecinos vivan en paz. El informe de homicidios se entrega en el marco de la discusión de medidas esperadas por el gobierno, como lo son la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la Defensoría de las Víctimas. A ver, algunas cosas sobre esto. ¿Ha bajado la cantidad de homicidios? Sí. Lo que pasa es que los homicidios son más violentos también. O sea, cada rato se encuentran personas descuartizadas y ese tipo, o ejecutadas. O sea, con manos y pies amarrados y ejecutadas. ¿Cómo está la distribución región por región? Se lo vamos a contar ahora. La tasa por cada 100.000 habitantes, que es una referencia internacional, así se mide. En Arica y Parinacota, la tasa es de 12,3. En Tarapacá, la tasa es de 10,7. En Antofagasta, 8,3. Atacama, baja un poco, 7,8. Coquimbo, 6. En Valparaíso, 6,8. La región metropolitana, 6,7. En O'Higgins es de un 4,6. En Maule, 4,7. Ñuble, 2,7. En Biobío, 6,7. En la Araucanía es de 4,1. En Los Ríos, 4,4. En Los Lagos es de 4,6. En Aysén, 4,6. Y en Magallanes es de un 4,9. Total, el promedio nacional, 6,3. Hay que señalar algunas cosas que muchas veces lo que se hace no solamente es una tasa a nivel de región, sino también comunal. ¿Por qué? Porque, claro, hay sectores en una región donde la tasa es bajísima y hay otros sectores, comunas, donde la tasa es altísima. En Santiago todo esto es evidente, o sea, en Las Condes la tasa es baja, pero en otros sectores de Santiago la tasa es altísima. Por lo tanto, el peligro se concentra en determinados sectores donde operan principalmente las bandas criminales. Este informe hay que mirarlo con cautela, dicen algunos, pese a que se trata de una disminución. Las víctimas de asesinatos que venían al alza, salvo la etapa más extrema de la pandemia, pasaron de 1.330 en 2022 a 1.248 el año pasado, es decir, 82 crímenes menos, lo que se tradujo en esta menor tasa de delitos por cada 100.000 habitantes. Esto se reflejó en la intervención de la ministra del Interior, Carolina Toá, quien calificó los resultados como posible punto de inflexión, siempre y cuando esta primera baja se sostenga en el tiempo, pues sería un mérito muy insuficiente si cualquiera de
de las instituciones que han aportado a que se dé esta inflexión se relaja o creyera que esto es motivo de celebración. Sabemos que los números no les quitan el miedo a las personas, no les quitan el dolor a quienes han perdido un ser querido, los números en sí mismos no construyen la justicia, dijo la secretaria de Estado. Este es un informe que se elaboró por el Centro de la Prevención para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con aporte de la Fiscalía, de las Policías, del Servicio Médico Legal. A ver, si usted mira las regiones del norte, se destaca que las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y Atacama se registraron las tasas más altas del periodo. O sea, es el norte donde hay una tasa de homicidios muy, muy superior al promedio nacional e incluso con algunas que casi doblan el promedio nacional, casi. Según el reporte, el uso de armas de fuego fue el principal mecanismo usado en la comisión de estos crímenes, seguido por objetos cortopunzantes, mientras que el lugar más frecuente para el delito de homicidio fue en la vía pública, marcando más de un 65% de los casos. Ahora, nosotros tenemos un promedio este año, el año pasado en realidad, de 6,3. Bueno, en los países de la OCDE el promedio de 2,9. O sea, para que miremos qué es lo que pasa entre los países en que nosotros nos estamos mirando, ¿no es cierto? 2,9. Es bueno que se haya quebrado la tendencia, extraordinario. Yo creo que es muy bueno. Porque llevábamos muchos años al alza. Al alza, exactamente. Esos muchos años al alza, ahora hay que ver, porque el año 2018, hace no tanto, era menos que ahora. Sí. O sea, el asunto es que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hay algunos expertos que señalan, expertos en esta materia de seguridad, que señalan que se podría estar produciendo una baja de delitos porque ya se están asentando las bandas criminales, el crimen organizado. El crimen organizado no quiere muertos. En Sicilia, donde opera la mafia, en Nápoles, donde está la camorra, no hay tantos muertos, porque se asientan para el crimen organizado. Que haya muertos es muy malo, porque significa que hay inseguridad donde ellos dominan. Y para hacer sus negocios no quieren violencia, ni menos quieren que la policía empiece a fijonear en esos lugares. Cada vez que hay un acto de violencia, ellos no lo toleran. ¿Cuándo hay actos de violencia? Cuando las bandas criminales están disputándose territorios. ¿Qué es lo que hacía la mafia norteamericana? Alguien que habrá leído sobre esto sabrá, ¿no? Que de repente se reunían los jefes de las 5 familias. ¿Y para qué se reunían las 5 familias de Nueva York? Bueno, se reunían para llegar a acuerdos cuáles iban a ser sus territorios y para que no hubiese guerra, porque sabían que la guerra permitía que hubiese policía, fiscales, etcétera. Paz, pero la paz criminal. Entonces algunos dijeron que estas cifras podrían ocurrir porque podrían ya estarse asentando los grupos criminales en determinados territorios en nuestro país y que serían territorios no disputados. Lo dijo el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, quien dijo que si bien la rebaja de homicidios siempre puede ser una buena noticia, no obstante hay que ser cuidadosos, porque la disminución de homicidios puede responder a lo que tú decías, al término de las disputas territoriales entre bandas criminales y el sometimiento de unas respecto a otras. La clave está en aumentar la tasa de resolución de los homicidios y la desarticulación de las bandas criminales, dijo el ex subsecretario del Interior. Pilar Giannini, ex jefa de la División de Seguridad de Interior, quien plantea que es necesario resaltar que al mirar la tendencia histórica vemos un aumento importante de homicidios cometidos por armas de fuego y por grupos organizados. O sea, eso lo sabemos. Finalmente, al hacer un zoom, dice, un acercamiento, en las regiones donde se ha visto una baja de homicidios, se han observado cambios en los patrones de criminalidad organizada. Es importante poner atención en este fenómeno, dado que la literatura comparada muestra que cuando las bandas organizadas se van asentando, la violencia disminuye, producto del control del mercado, dice. Aunque Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, advierte que si bien en otros países los periodos de instalación de organizaciones delictuales o de disputa de territorios suelen ser más violentos entre ellas cuando hay una estructura criminal dominante, sería apresurado considerar que la disminución que muestran las víctimas del año 2023 al 2022 es por este efecto.
Pero, pese a ello, especialmente considerando que la cifra de 2023 es la segunda más alta de los últimos 6 años. O sea, disminuyó, pero es la segunda más alta de los últimos 6 años. Por lo tanto, sigue siendo altísima. Y agrega él, un aspecto relevante de los datos que conocimos hoy es que fue ayer, ¿no? Es que la disminución se concentra en casos consumados con armas de fuego, 67 víctimas menos, y en hallazgos de cadáveres con participación de terceros, 154 víctimas menos, concentrándose mayoritariamente los delitos en el año 2023 en hechos cometidos en un contexto de relaciones interpersonales. También observa con cautela los números de Daniel Rebolledo de Libertad y Desarrollo, quien considera que la variación dada a conocer ayer no es algo a resaltar como positivo. Bueno, por eso hay que mirar todo esto y ver si esto es así, en sentido de que se va a mantener la caída, y en segundo lugar, si es que la causa es que ya los grupos criminales están asentados o no. Son hipótesis que se plantearon en el día de ayer. Y si bien no son números de 2023, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que suelen ser los usados internacionalmente para comparar tasas de homicidios consumados entre países y cuyo análisis es con cifras 2021, Chile registraba una de las más bajas de Latinoamérica y el Caribe ese año, 4,6, cuyo promedio es de 19,9 por cada 100.000 habitantes, aunque estaba por sobre la media europea, 2,2, y la asiática, 2,3. Chile en 2022 marcaba una tasa de 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes y la bajó a 6,3, mientras que en México de manera preliminar se reportaba para el mismo periodo que era de 24,5, Uruguay de 10,8 y Argentina de 4,2. A ver, hay un dato que se entrega en otros países y que la ministra Toá no entregó ayer. Uno es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y es una tasa comparable con otros países. Pero hay un dato que es muy relevante, que es la tasa de que es la cantidad de homicidios resueltos. Es decir, que después de una investigación se llegó a los autores, cómplices y encubridores, o sea, el homicidio que ha sido esclarecido. Y que se haga una diferencia entre los homicidios con autor conocido y con autor desconocido. En estos momentos ha ido subiendo muchísimo la cantidad con autor desconocido. Yo entiendo que está alrededor del 43%. Ha subido mucho. De ese 43% con autor desconocido, ¿cuántos han sido esclarecidos? Sería bueno que la ministra Carolina Toá y cualquier autoridad, la del próximo gobierno, siempre, como ocurre en otros países, nos entreguen ese dato. Porque es ahí donde se combate el sicariato. El sicariato es con autor desconocido y por lo tanto hay que saber cómo está operando la policía y el Ministerio Público para esclarecer esos delitos.